Y el primer mensaje que da es que se ha puesto de acuerdo claramente con el Poder Ejecutivo respecto de que no va a analizar el tema de la reforma previsional que llevó a cabo en diciembre de 2017, con lo cual es un claro mensaje político, no solo para el Poder Ejecutivo Nacional, sino también para el Fondo Monetario, porque ese primer ajuste a los jubilados lo que hizo fue llevar en parte el pedido que hizo el Fondo Monetario Internacional en el informe del artículo 4 en 2016, disminuyendo la tasa de sustitución y modificando la movilidad jubilatoria. Pero hizo en parte lo que pidió el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario ya en 2016 lo que reclamaba era que se derogue la movilidad jubilatoria y que la tasa de sustitución bajara por debajo del 35% para poder implementar un sistema de capitalización individual. Bien. Ahora, si nosotros nos tenemos que ubicar respecto de los 16 millones de beneficiarios de la Seguridad Social, porque se habla de los jubilados, estaría bueno por allí especificar cuál hubiese sido el impacto fiscal para el gobierno, como para a lo mejor entender alguna conducta de la Corte, y este acuerdo que usted anuncia, ¿no? Bueno, en realidad los beneficiarios de la Seguridad Social no son 16 millones, son 18. Pero el impacto fiscal de cumplir con lo que le mandan las normas a la Corte, y por eso nosotros ayer hicimos una presentación para que no solo la Corte, sino el Procurador cumplan con las normas procesales y con la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, y de tratamiento a la acción de amparo, que por definición es una acción expedita y rápida, y la Corte ha decidido tratar temas como un reajuste de haberes que reclama que una jubilada deje de pagar el impuesto a las ganancias, y no tratar una acción de amparo que lo que hace es proteger derechos constitucionales, porque violando ese orden de prelación que está establecido, por ejemplo, en el artículo 36 del Reglamento para la Justicia Nacional, dictado por la propia Corte Suprema, lo que hace es demostrar que el Poder Judicial, que es el poder que tiene que proteger a los ciudadanos y ciudadanas de los avances de los otros poderes del Estado, está violando las normas, y cuando sucede eso, claramente se termina el Estado de Derecho. Ahora, el impacto fiscal que puede tener eso es que si la Corte nos da la razón, porque también la Corte puede rechazar el amparo presentado, que se le actualicen no solo a los jubilados y pensionados, sino que se actualicen todas las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, y es un impacto fiscal muchísimo más grande que si tratan el tema del impuesto a las ganancias, donde los jubilados y pensionados que pagan ganancias, con este gobierno han sido muchos más, ya van a llegar a ser casi 500.000, pero siguen siendo el 5% de la masa de jubilados y pensionados, y los que han hecho juicio es el 1%, por lo tanto, económicamente es un fallo que no les implica una erogación muy grande. Incluso el otro fallo que han puesto en agenda, que tiene una cosa muy positiva, que es que la Corte, si lo resuelve a favor, el tema de la aplicación extensiva del fallo Badaro, lo positivo que tiene es que la Corte nunca le ha reconocido al defensor del pueblo legitimación activa. Sería bueno porque hay muchos amparos colectivos respecto de la inconstitucionalidad de la reforma previsional, rechazados en su momento por quien se arrogó la facultad de tratar todos los amparos colectivos, que es el doctor Strasser, a quien por esa razón ahora el Poder Ejecutivo lo quiere premiar por haber rechazado todos esos amparos colectivos y quiere nombrarlo como juez de cámara,
que están siendo analizados por las respectivas salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social y que, de reconocer la legitimación activa de los amparos presentados por ATE, por el Defensor del Pueblo de la Ciudad, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la CETEP, sería muy interesante porque si la Corte entiende que presentamos nosotros que tenemos razón, esos amparos colectivos harían que fuera aplicable a todos los beneficiarios de la Seguridad Social y no tendrían que reclamar, y los 18 millones de beneficiarios de la Seguridad Social, con que se resuelva favorablemente uno de esos amparos colectivos, verían resguardado su derecho. Bien, ahora, respecto a esto, usted hizo ayer una presentación, me hizo mención. Ha presentado escrito pidiéndole a la Corte que se expida en lo inmediato respecto de esta situación que se está planteando, o esta mora, si se quiere, y acá da pie para una segunda pregunta. ¿Qué le pasa a los jueces que están tan reticentes a tratar este tema? Lo podemos inferir, pero cuando se trata de ir a reclamar por sus salarios, sus demandas, son muy celéricos, ¿no? Bueno, ahí hay un tema muy interesante. A fines de diciembre, la Corte se constituyó con jueces por cientos de pedidos de jueces y fiscales para analizar si la inflación afectaba la intangibilidad de sus salarios. Jaito de Nolasco gana 500.000 pesos. Jaito de Nolasco ganaba a marzo de 2017 523.000 pesos. Ahora, esa misma fecha, la asignación universal por hijo era menos de 1.500 pesos. Entonces, van a discutir si jueces y fiscales se vieron afectados por la inflación, pero se niegan a discutir si un chico que en marzo de 2017 ganaba 1.500 pesos se vio afectado por la reforma previsional que bajó la movilidad jubilatoria. Esta es la verdad. El Poder Judicial, en todas sus instancias, en primera instancia, en Cámara, lo que ha sostenido es que el derecho humano a la seguridad social se vio vulnerado un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que si a uno lo torturan un poquito o lo secuestran un poquito, no se puede presentar ante los estrados judiciales a reclamar. Y lo que está haciendo ahora, tanto la Corte como el procurador interino puesto a dedo por el Poder Ejecutivo Nacional, es haciendo que el amparo duerma el sueño de los justos para blindar una futura reforma que va a ser más regresiva, porque si la Corte se expide diciendo, como dicen los tratados internacionales, que los derechos sociales no pueden ser afectados en forma regresiva, el gobierno no puede ir por una nueva reforma previsional. Claro. Y esto es lo importante. Porque el gobierno lo que pretende es ajustar aún más en materia de seguridad social. ¿Usted cree que esto la Corte lo desconoce? Porque la Corte está al tanto de lo que fue el memorándum firmado con el Fondo Monetario Internacional. No solo no lo desconoce, sino que no lo desconoce en las instancias inferiores, donde nosotros tenemos discutiendo todavía el amparo de 2016 contra la reparación histórica para que no se pueda tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que también tiene la Corte un recurso extraordinario presentado por ANSES discutiendo quién es el juez que debe entender, y tampoco lo resuelve, y una medida cautelar autónoma que el juez de primera instancia rechazó porque se estaba discutiendo aquel amparo. La Cámara resolvió que por ser autónoma debía resolverlo el juez, y ANSES presentó un recurso extraordinario que la Cámara acaba de rechazar, pero seguimos sin tener resuelto si ANSES puede o no puede utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a su antojo. Entonces, ni los jueces de primera instancia, ni los de Cámara, ni los de la Corte son ajenos a lo que sucede con la seguridad social en la Argentina. Ahora, eso me obliga, en función de que usted es un hombre que conoce la justicia de cerca, y Facundo, le quiero preguntar, decía, ¿cómo se plantea usted, no solo por los fallos, sino por las conductas de los magistrados, esta falta de sensibilidad? Y esto corre por mi cuenta, digamos, porque nadie que
que al menos se crea una buena persona puede estar postergando in eternum la realidad que vive cotidianamente un jubilado, un pensionado, cuando se está hablando de 50% de inflación y cuando se consagra o se omite tomar cartas en el asunto por una fórmula que es terriblemente gravosa para la vida de un pasivo. Yo creo que se habla mucho de Comodoro Pi, pero que se habla demasiado poco o nada de los jueces federales de la Seguridad Social. Y acá hay un tema muy importante que ha salido publicado en muchos medios, en realidad en bastante pocos, porque lo ha publicado mucho el diario Clarín, que el gobierno pretende, con el aval de Argentina Federal, premiar a los 3 jueces de primera instancia que fallaron en contra de los jubilados, nombrándolos en la Cámara Federal de la Seguridad Social. Usted habla del Senado, digamos. El Senado, así Sí. es. Sí, sí, donde llegan los pliegos. Que es donde se aprueban los pliegos de los jueces, ¿no? Ajá. Por ahí la ¿Usted sociedad no lo pudo hablar sabe. con Pichetto, por ejemplo? No lo pudo. Yo no tengo relación con Pichetto, Bien. por lo tanto, pero no ha salido a desmentirlo. Claro. Y hubo 2 notas de Clarín donde dijo que el gobierno tiene un acuerdo con el senador Pichetto. Y la realidad es que si hay algo que sería terrible, es que el bloque Argentina Federal acompañe los pliegos de los 3 jueces que fallaron en contra de los jubilados. Porque esto lo que le permitiría al gobierno es blindarse en la Cámara Federal para la futura reforma. ¿Y por qué esto? Porque cuando sacaron el cambio de fórmula de movilidad, Pichetto se la propuso a Frigerio, Triaca, y quien estaba al lado de él, que también había un gobernador, era este otro funcionario, no creo que era Dujovne o Quintana. ¿Pero qué sucedió con eso? 8 de los 10 jueces de primera instancia aplicaron el RIPTE, pero las 3 salas revocaban las sentencias. Eso logró que saliera el fallo blanco. Lo que están buscando ahora es tener a las salas de acuerdo con sus jueces de primera instancia, para que no les vuelva a pasar lo que le pasó con Blanco. Un alineamiento. Bueno, o sea que tendremos que esperar hasta julio para que estas presentaciones que usted hizo y el reclamo del día de ayer con este temario que hoy la Corte dio a conocer, evidentemente, no sé si se habrá enterado de lo que usted ya presentó en el día de ayer. Ya están enterados porque incluso aparece en el Lex. Ahora, Sí. Lo que tenemos que esperar es que la Corte deje de tomar un posicionamiento político a favor del gobierno y del neoliberalismo y defienda a los jubilados. Y si usted tendría que, decirle algo a los senadores, ¿qué es lo que le diría? Que recapaciten, que revean más allá del acuerdo. Que defiendan el Estado de Que Derecho. lean. Porque lo que se está violando es el derecho humano a la seguridad social, que está en el artículo 22 de la Declaración Humana de Derechos Humanos.